pasamos semana de variables, ¿no es cierto? Se empieza a volver como más interesante porque empezamos a trabajar con estos valores que tienen la capacidad de cambiar. Entonces, cuando empezamos a entender cuáles son las ventajas, hay muchas ventajas, ¿no es cierto? Hay muchas oportunidades más que ventajas, muchas oportunidades de poder empezar a diseñar a través del código. Una de esas es la capacidad de generar productos que sean paramétricos, lo que implica poder trabajar dentro de estas propuestas generativas, ¿no es cierto? Se modifica un parámetro, se modifica un valor en una variable y cambia todo el producto que hemos hecho. Que de alguna manera en este caso hemos estado cambiando con dimensiones, pero cuando empecemos a incluir nuevas fórmulas matemáticas en donde las variables se multipliquen, se suman, se dividen, estén sujetas a distintos condicionales, vamos a ver que se puede enriquecer muchísimo nuestro trabajo. Sin embargo, ahora hemos hecho como esta primera aproximación, tal vez como un poco más básica, pero vamos viendo, ¿no es cierto?, que estas producciones que eran como muy lineales, muy estáticas, empiezan a tener otras capacidades. Cuando dibujamos en la función draw, ya teníamos esta posibilidad de afectar una variable a través del paso del tiempo, a través de un conteo o a través de distintas fórmulas matemáticas. Vamos a dar un salto a los loops. ¿Hicieron ya lo del conejito? Hicieron ya el juego del conejito, ¿cierto? Juego del conejito, clave, porque tú le dices una secuencia que seguir, ¿cierto? Si el conejo está acá y la zanahoria está acá, tiene que hacer toing, toing, girar 90 grados y otro toing. Y después le dices como esto repite 4 veces y va point, point, gira, point, 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 gira, point. Y tenemos como la vuelta al cuadrado sin la necesidad de escribir como avanza, avanza, gira, avanza, avanza, gira, avanza, avanza, gira, avanza, avanza, gira. Lo resumimos en un módulo y este módulo lo pedimos que se repita. ¿Cuál es la sintaxis para hacer lo mismo dentro de P5? Vamos a ver. A ver, déjenme hacerlo. Tengo 1000 cosas abiertas. ¿Dónde estoy? Ya, súper. Esto es loops. Bacán. Entonces lo que hacemos son generar estos bucles, ¿cierto? Estos distintos tipos de repeticiones. Entonces le decimos, mientras esta cosa sea verdad, realiza estas acciones y de nuevo anda a revisar si es que esto es verdad. Si es que sigue siendo verdad, realiza esta acción y revisa nuevamente y esto se va a repetir un número de veces n hasta que sea falso. Y cuando deje de ser falso, se rompe el bucle. Es como termina de explicarse esto. Utilizamos el loop for. Y en este caso vamos a decir mientras. Y siempre se utiliza y, yo no sé por qué. Vamos a decir i es igual a 0. Es un contador, ¿cierto? Vamos a crear un contador que se llama i. I es igual a 0. Y si queremos que se repita 4 veces, vamos a decir i es menor a 4 en el segundo argumento, ¿no? En la prueba.
Y lo que va a pasar cada vez que termine una acción es i va a ser igual a i más 1. Le vamos a sumar un número. Y luego creamos estas instrucciones. Vamos a ver. Vamos a ver qué significa esto. Hasta acá que tenemos un background que se pinta sobre nuestra función z. Entonces la estructura va así. For. Y aquí dentro voy a escribir, ¿cierto? Primero mi variable i. I es igual a 0. Aquí empieza el contador. Entonces, i va a tener primero un valor de 0. Y le vamos a decir el máximo al que queremos que llegue i es 4. I es menor que 4. Entonces va a llegar a 0 y de alguna manera tenemos que decir la siguiente vez queremos que sea 1, la siguiente 2 y la siguiente 3. Y 3 es el último número entero que es menor a 4. Entonces se va a repetir 4 veces, ¿no es cierto? Acuérdense que en la programación empezamos a contar desde 0. 0, 1, 2, 3. Y finalmente tenemos que definir cómo se va a actualizar i. Entonces, esta es la manera como... Es más largo, ¿no es cierto? Pero esta es la manera en la que es más fácil que todos entendamos. Y vamos a decir que a partir de ahora es igual a sí mismo más 1. Es decir, la primera vez vale 0, la segunda vez es igual a 0 más 1. Entonces es igual a 1. La segunda vez que va a pasar a través de este proceso va a ser igual a 1 más 1. Entonces va a ser igual a 2 y se va a asignar el valor de 2. Y la siguiente vez va a ser 2 más 1, que va a ser 3. Y ahí se va a cumplir la cuarta repetición. O sea que es como un contador, profe, lo que está poniendo ahorita. Exactamente, exactamente. Entonces vamos a hacer algo súper fácil aquí y vamos a decir imprime i. Cada vez que pasa por acá, dinos cuál es el valor de i. Y si ejecutamos, vamos a ver que los valores se repiten, ¿no es cierto? 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Porque llega, genera este loop y termina. ¿Cómo podemos utilizar estos números? ¿Cómo podemos utilizar el 1, el 0, el 1, el 2 y el 3? Vamos a poner acá, estructura. A ver. For, inicio, fin y actualización. Si es que yo cambio, ¿no es cierto? Y voy a decir, ahora quiero que cuentes hasta que i sea menor a 10. ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Qué números se van a imprimir acá? Del 0 al 9. Del 0 al 9, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si es que le decimos que cuente i es igual a 5 y va a contar hasta 10. ¿Qué números van a imprimir en la consola? Del 5 al 9. Bien, bien esas matemáticas. Del 5 al 9, ¿no? 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora, ¿qué pasa si es que yo le digo i es igual a 0, i es menor a 10? I es igual a i más 2. ¿Qué números van a aparecer? Del 2 al 9.
Vamos a ver, la primera iteración va a ser 0. Viene No de 0, los pares. 2 pares. Viene 0, se imprime. Vuelve acá y para refrescarse es igual a 0 más 2. Se imprime el 2, vuelve acá y es 2 más 2, 4. Y luego 4 más 2, 6. Y luego 6 más 2, 8. Del 0 al 8, ¿no? Los números del 0 al 8. Entonces vamos a utilizarlos. Vamos a utilizarlos. Yo voy a trabajar otra vez con 4. Entonces hasta acá se imprime 0. Ah, a ver. Voy a saltarme por un momento esto para hacer 4 elipses. O sí, 4 elipses. O vamos viendo. A la primera elipse la la primera elipse la vamos a ubicar en X en 0, ¿cierto? En Y vamos a ponerle en la mitad, que es 200, y va a ser una elipse que mida 25 de diámetro. Entonces tengo mi elipse aquí. Voy a hacer ahora otra elipse que está en la posición 100 en X y termina acá. Ahora podemos hacer una en la 200, una en la 300 y una en la 400. ¿Cuál es el patrón matemático que empieza a repetirse aquí? ¿Cierto? Esto podemos expresarlo así. Esto es igual a 0 por 100. Esto es igual a 1 por 100. Esto es igual a 2 por 100. Esto es igual a 0 por 3 por 100. Y esto es igual a 3 por 100 y 4 por 100. Entonces, si dibujo esto, tengo nuevamente el mismo resultado. Vamos a compartir esto. Producción de nuevos medios, lección 4, loops. Guardar. Compartir. ¿Hasta aquí estamos todos de acuerdo? ¿Sí estamos todos de acuerdo o no estamos tan de acuerdo? Sí. Sí. A ver, hagamos así, ¿cierto? Vamos a hacer primero la manera convencional que trabajábamos. Esto va a ser en 100. Ponemos 100, 200, 300, 400. Súper. Entonces, primero tenemos como esta forma convencional que veníamos trabajando, en la que tenemos que empezar a editar cada uno de los elementos, calculando los valores que nos interesen marcar. Luego tenemos este formato en el que empezamos a identificar cuáles son los patrones, ¿no? ¿Cuál es el patrón que puede repetirse? Y cómo podemos generar este contador, que es 0, 1, 2, 3, 4, en el que después multipliquemos por alguno de estos valores. Entonces vamos a ver cómo podríamos resolverlo acá.
Aquí sabemos que se están imprimiendo los valores del 0 al 3. 0, 1, 2, 3. Nos está haciendo falta 1, ¿cierto? Podemos hacer así. Y es menor a 5. O la otra cosa que podemos decir es menor o igual a 4. Si es que le ponemos menor o igual, ya empieza a contabilizarse también el valor de 4. Entonces vamos de aquí a generar nuestra elipse. Y vamos a utilizar nuestra variable i, que se crea solamente para esta función. Y después de esta función se destruye. Decimos i por 100 en la posición 300 en y con 25 de ancho. Y tenemos ya nuestra última línea, ¿no? Entonces empezamos a ver ciertas ventajas. Empezamos a ver ciertas ventajas. Entonces esto es para que no repetir todo eso. Exactamente. Exactamente. Empieza a volverse... La crisis está aquí. Sí, aquí estoy. ¿Llueve o no llueve en la mitad del mundo? No. Entonces, podemos empezar a manipular. Podemos empezar a manipular esos elementos. En lugar de que se sume 1, podemos decir que se sume 0.5. Entonces, i va a ser 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 y tendremos más esferas. Lo podemos mantener como 1 y manipular más fácil también los valores. Aquí lo que debimos haber hecho es, en vez de 25, este es un valor que queremos controlar nosotros constantemente. Vamos a poner que sea igual a S. ¿Qué es lo que necesitamos? Declarar aquí una variable. Vamos a crear S, que es igual a 25. Pongo así como no, capaz mejor 5. Vamos a hacer negro, ya se ve como más bonito. O podemos decir que sea 50. Ah, pues. ¿Cuánto? ¿Dijiste algún valor, Andrea, o solo? No, se me activó el micrófono por equivocación. Se te activó el micrófono. Dale, Sí, lo siento, profe. tranqui, no pasa nada. Entonces, si queremos subirle un poquito más, viernes estaba en Y, ¿no es cierto? Este estaba en 100, este está en 200, este está en 300. Decimos como, no, creo que no es 300 la posición, sino quiero mandarle a 400. Cambio un valor y se modifica todo. En lugar de tener que cambiar aquí y decir, este va a ser en 0, este va a ser en 0, este va a ser en 0, este va a ser en 0 y este va a ser en 0. Entonces, trabajar con for loops nos permite editar de una manera más acertada de una manera más eficaz nuestro código. Resolver en menos líneas y poder tener esta capacidad variable de una manera más sencilla. Hasta aquí, ¿estamos bien? ¿Dudas, preguntas? Javi, ¿puedes subirle un ratito al código para verle desde el 1 y que no sé por qué no me funcionó? ¿Qué no te funcionó? El for loop. Profe, Sí, pero algo creo que le aplasté mal, entonces voy a tomarle la foto y ahí Igual se acuérdate lo- que puedes entrar acá a ver el código. Chat. Bueno. ¿Alguien iba a preguntar algo? o sea, arriba dibujamos todo para, o sea, ahí elipse, elipse, elipse y abajo como que solo usamos esa parte de abajo para poder controlar todas, ¿no es cierto? Sí. Ya. Vamos a borrar todo este código. Vamos a ocultar, digamos, no borrar. Esta es la vieja forma de hacerlo.
en este for, miren, utilizamos, lo que hacemos es utilizar i, que es esta variable. Usamos i, que es la variable que creamos para nuestro loop. No tiene que ser i, ¿no es cierto? Por lo general se usa así, pero puede ser esto igual a x. X, lo que sí hay que cachar que siempre tiene que ser x, 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 porque es nuestra posición en x. Y seguimos teniendo nuestro mismo elemento. Entonces vamos a hacer, ¿estamos hasta aquí claros? Sí. Sí, perfecto. Voy a hacer como otro paso. Ya, no queremos que esté, voy a dejar acá arriba. Una elipse, o sea, una serie de elipses en X que se generan en la posición de Y en 0 y otra que era la que teníamos que se genera en el 400 en Y. Entonces ya tenemos arriba y abajo. Así como no, pues está muy arriba. Vamos a ponerle en 100. Y ahora vamos a poner acá en 200. Y ahora vamos a hacer acá que se repita en 300. Y ahora vamos a hacer acá que se repita en 400. ¿Cachan el patrón? ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos expresarlo? Expresar estos números que cambian, 0, 100, 200, 300, 400, que es nuestro valor en X. ¿Cómo podemos expresarlos a través de las matemáticas? No es como hicimos la anterior vez, pero con X. 0 por 100, 1 por 100, 2 por 100, 3 por 100 y 4 por 100. Volvemos a tener el mismo resultado. Esto significa que nosotros podemos crear un loop adentro del otro loop. Voy a comentar esto porque está estorbándome un poco. Adentro de este loop podemos crear otro loop que haga lo mismo. Entonces tenemos un loop para X y adentro vamos a decir, fíjense, ¿no es cierto? Y esto creo que es algo que no lo dejé muy claro, perdón. Cuando escribimos nuestro for loop, decimos X es igual a 0, es el inicio, X es menor o igual a 4, el final, y la actualización. X es igual a X más 1. Y después abrimos llaves. Y todo lo que pasa dentro de mi llave es parte de la función, es donde podemos usar X. Entonces, antes de cerrar la llave, yo voy a crear un nuevo for. Estos se llaman nested loops, como loops anidados dentro de otros loops. Y voy a utilizar mi variable y. Misma estructura, y es igual a 0, y es menor o igual a 4, y es igual a y más 1. Y aquí vuelvo a abrir llaves. Vamos a comentar este código. Y acá resuelvo mi elipse. X va a contar X va a contar 0 y cuando llegue a 0 va a entrar en este loop. Y va a decir 0 en X, con 0 en Y, con 1 en Y, con 2 en Y, con 3 en Y, con 4 en Y. Y va a salir. Y después X va a ser igual a 1 y va a entrar de nuevo al loop.
Y va a ser 1 en X, con 0 en Y, con 1 en Y, con 2 en Y, con 3 en Y, con 4 en Y. Y va a salir. Y X va a aumentar a 2 y va a entrar a este loop, ¿cierto? Como cuando teníamos en el conejo, un loop dentro de otro loop, que es la última manera de resolver los ejercicios, ¿no? Entonces aquí decimos X por 100 para que pase por 0, por 100, por 200, por 300 y por 400. Y decimos Y por 100, que es el otro valor, con un diámetro de S. Y se vuelve a hacer el mismo dibujo, ¿cierto? Nuevamente tenemos esta facilidad. Si es que yo cambio 0.5, vamos a ser más chiquitos. Si es que yo cambio los valores solamente para el loop de Y, fíjense que empiezo a tener más iteraciones dentro de Y. 0.1. 0.3. Si es que yo empiezo a variarlos en X, 1.5, ¿verdad? Empiezo a tener solamente en este lugar. Súper. ¿Preguntas, cholos? Más o menos, ¿comprendido? Hacemos otros ejercicios más para cachar. Sí, Sí. Súper. Íbamos bien hasta el for, ¿no es cierto? Hasta el primer for. Nos confundimos un poco con este for anidado. Sí, profe. sí. A ver. Vamos otra vez a crear una nueva. Déjenme ver qué tenían por acá. Igual para cachar. Ya, estos ejercicios. Estos son como re fáciles. Y después, la tarea. De nuevo. Vamos a hacer, ¿no es cierto? ¿Qué hace el for? Nos permite generar repeticiones, que en este caso terminan expresados a través de estos productos gráficos seriales. Vamos a crear una línea. ¿Cuáles son los argumentos que incluimos en una línea? Primera coordenada y segunda coordenada. Primera coordenada son 2 argumentos, segunda coordenada son 2 argumentos más. Entonces hagamos una línea que va así. ¿Cierto? Desde el 0, 0 hasta el 400, 0. Perdón, hasta el 0, 400. Entonces esta línea está acá. ¿No la vemos? Ahí está. Vamos a cambiar los valores en X. De 50 a 50. Ahora 100, 100. ¿Cierto? Otra vez empezamos a ver cómo se repite el patrón. Pasemos a expresarlo en un loop. Y es igual a 0. Primer punto. Esto vamos a empezar a dibujar desde acá. Y vamos a llegar, y esto depende muchísimo de cuántas líneas queremos poner, pero vamos a decir, el máximo va a ser 40. Para intentar como repetirlo muchas veces. Y ahora vamos a decir, vamos a expresarlo de una forma más fácil, ¿no es cierto? No tenemos que decir I es igual a I más 1, sino podemos decir I más más.
Y eso significa que se va a sumar 1 a sí mismo cada iteración. Vamos a crear la línea. Que va a ir. ¿Cuál es el patrón que se repite? Aquí es algún valor, coma 0, coma algún valor, coma 400. ¿Cómo estaría expresado este valor? ¿Cierto? Si decimos aquí y acá y, va a pasar del 0 al 40. Y vamos a tener estas líneas apegadas todas en el primer rango de la pantalla. Todo así. Para que tengan sentido, deberíamos multiplicarlas por 10, a que lleguen hasta 400. Así, cuando i es igual a 40, por 10 va a dar 400. Tenemos como toda esta serie de elementos. ¿Tiene sentido? ¿Puede repetir esa última partecita de cómo hizo para que? Este cálculo de aquí. Sí, sí. Ya. Aquí nos aparecen los valores del 0 al 40. Entonces, los primeros 40 están acá, ¿no es cierto? Pegados. A mí lo que me interesa, en este caso en particular, es que se distribuyan en todo el espacio. Entonces, si yo sé que el último valor va a ser 40, mi reflexión es, ¿por cuánto tengo que multiplicar 40 para que llegue a 400? Que finalmente es por 10, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? También puede ser como juegos de ensayo y error. ¿Qué pasa si multiplicamos por 5? Solo Hasta la mitad. la mitad. ¿Qué pasa si Ya. multiplicamos por diferentes valores? Y multiplicamos al primer punto, ¿no es cierto? Está multiplicado por 5 y el segundo está multiplicado por 10. Vamos a tener una radiación en este sentido, ¿sí? Que sería, claro, Pero de la hay que escribir la línea, ¿verdad? Hay que escribir todas las líneas que quiera. Ah, no, no. Olvídalo, olvídalo. Ya caché. súper. ¿Qué pasa si empezamos a hacer i es igual a i más 0.5? Vamos a tener más iteraciones, ¿no? Solamente cambia ese valor. Una generación como estos. Uy, demasiado. Se vuelve más pesado también. Se empieza a volver más pesado, ¿no? Pero la ventaja es que podemos empezar a hacer cosas. Esta es como justo la ventaja, ¿no es cierto? Podemos empezar a hacer cosas que solo modificando un parámetro se altera básicamente toda nuestra producción. Si ya no multiplicamos los elementos, entonces vamos a generar otro loop. Vamos a volver a la elipse. Ahora vamos a trabajar en y. Y es igual a 0. Vamos a ver y. Y es igual a 0. ¿Cuántas repeticiones queremos tener? ¿Cuántas repeticiones de esferas queremos tener? Eso es como lo que nos ayuda a entender este número de elementos, básicamente. ¿Cuántas esferas queremos tener en Y? 20. Y es igual a 20. Y más. Y vamos a crear nuestras elipses.
¿En qué posición queremos ponerles? Pongámoslo en el centro. El centro de este archivo es... 200. Ujú. Y si vamos a tener los valores que vayan desde el 0 hasta el 20, para que llegue a 400, ¿por qué número vamos a multiplicar a 20? Por 20. Sería, 20. acá, esto sería así, ¿no es cierto? 20 por 20, pero vamos a reemplazarle a y por 20. Y de dimensión podemos ponerle 5. Bien estas matemáticas, Cris. Muy bien. Por ahí, ¿no? Fíjense nuevamente que estamos teniendo de nuevo este error. O sea, no sé si de nuevo. Pero esta se acaba antes del 20, porque dijimos es igual a 20. O sea, y es menor a 20, entonces se acaba en el 19. Aquí tenemos que decirle igual o menor para que llegue hasta acá. O por otro lado, si queremos que empiece en 1, decimos y es igual a 1, ¿no? Para no tener este que está como mordido. Súper. Empieza a ser como más claro de nuevo. ¿Cuál es la diferencia? Mira. Ahí. Este for es para las líneas. Y este for es para las elipses. ¿Qué pasa si es que yo llevo este código acá? ¿Cuál va a ser la diferencia en el output gráfico? ¿Cuál for? El de las líneas estaba aquí. El de las bolitas estaría primero abajo y las líneas, o sea, encima. Ujú. Exacto. Esto es para los que preguntaban. Esto es para los que preguntaban. Justo esto en el deber de Kandinsky. Pero no solamente podemos modificar posición, ¿no es cierto? También este es un valor de acá. ¿Qué pasa si yo, ajá, vamos a hacer eso? Muy raro. Veamos. Las líneas, ¿no es cierto? Ahí. Y no, y es igual. Y más, más. Y más, más. ¿Qué pasa si yo quiero cambiar el stroke y que sea diferente? Si es que le pongo el stroke es igual a I, va a ser 0, 1, 2, 3. Cuando sea 40 va a ser como súper grueso, ¿no? Miren como el resultado. Perdón, stroke weight. Ahorita está cambiando su color. Y de hecho, la última vez el stroke queda en 40, entonces termina impactando a mis elipses. Voy a ponerle aquí stroke. Las elipses vuelven a su stroke normal. Es demasiado, ¿no? Podríamos poner I dividido para 10. Entonces va pasando. De 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, hasta llegar a 40 dividido para 10, que es 4. Entonces, no solamente podemos modificar posición, podemos modificar otros valores, como el peso. Acá también podríamos cambiar la dimensión. Si queremos que la dimensión esté dada por los valores en Y, podemos decir que la dimensión va a ser igual a Y a Y, ya. Entonces van creciendo, ¿no?
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces todos los elementos pueden ser modificados, no solamente posición, sino también otros recursos como otros atributos, ¿no? Como el peso de la línea, el tamaño, la cromática. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Todo bien? Súper. Sí, él es el que o sea, puedes hacer cualquier cosa. O sea, si tú pones fill y ahí le puedes cambiar. Ajá. A ver, A ver, a ver. ya voy, ya voy. Voy a grabarles solamente este para que tengan también acceso. Al revés, porque ya estamos trabajando loop en el loop en el otro. A ver, dices, ¿a cuál le queremos cambiar el relleno a las esferas? Sí, a las esferas. Ya. Para que vayan de qué color a qué color. Mm, Lo más fácil es hacer que vayan del... a negro, ¿no? De ceros Lo más fácil es hacer que vayan del 0, ajá, al a 200. 255. O al 200 es lo más fácil. Sería y por 10. Entonces no llegaría a ser blanco, pero más o menos. Si queremos una mayor aproximación, tendríamos que decir, ¿cuánto es 255 para 20? ¿Quién me saca ese cálculo? 255 es del blanco puro. Para 12 más o menos. Ujú. 12.75. Y pasa del negro al blanco, ¿no? Entonces todos los valores pueden ser modificables aquí. Todos los valores pueden ser modificables. Podemos incluir, aquí va a ser 100 y acá va a ser al revés. Vamos a decir 255 menos y multiplicado por, pues, ¿viste? Esto es como va a ser como el factor inverso. ¿Me explico? Porque el primer valor es 255 menos 0, el siguiente es 255 menos 12.75, el siguiente es 255 menos 25.5, entonces se va restando del 255 hasta que llegue al 0. Pero se pueden modificar. Ahorita estamos trabajando en RGB. Elevamos un poquito la complejidad. Vamos a elevar un poco la complejidad. Esto es importante que cachen porque además está vinculado con el deber. Ahora voy a hacer como una cosa muy básica. Profe, Dime. yo no entendí, por ejemplo, esa parte de lo que se hace desde lo más chiquito a lo más grande. O sea, ¿por qué? O sea, la Y, o sea, el último, lo que sería. Este de aquí. No, en el elipse, donde dice 200Y más por 20, dice y ese de ahí, ¿por qué y ahí? Es para que sea el más chiquito, el más grande, ¿verdad? Ujú, Ya, exacto. pero Porque Y en la primera iteración, cuando la posición es 0 por 20, que es 0, el tamaño también es 0. En la segunda iteración, Y es igual a 1. 1 por 20 es igual a 20. Y el tamaño de Y es
1. En la segunda iteración, digamos, 2 por 20 es 40 y el tamaño es 2. Luego con 3, 3 por 20 es 60 y el tamaño es 3. Entonces se va repitiendo y como nosotros estamos utilizando los mismos patrones, funciona al revés. Queremos invertir, por ejemplo, queremos que el valor sea al principio más grande y después más pequeño. Vamos a decir 20 menos y. Entonces 20 menos 0 es 20. En la siguiente, 20 menos 1 es 19. En la siguiente, 18, 17, 16. Invertido, ¿no? Ya lo entendí, Pero pero me gustaba más antes. Más antes. Por ahí. Por ahí. Vamos por ahí. La vamos cachando. Ahí está por no darse las clases de Cadence. Sufriendo. Me funcionó, o sea, ya vi de nuevo y me sale solo las dos primeras y después ya tengo que... Y eso que me inscribí y todo. ¿Cómo es eso? Que Ya, ya me inscribí, ¿sabes? Y tengo hasta un screenshot. Entonces, solo te deja hacer las dos primeras lecciones. en serio. Ya te, ya te muestro. Ah, ya después me enseñas, ¿vale? Después me enseñas. Y si no, la otra es Coding Train, ¿cierto? Continuemos con estos procesos de manera complementaria. No se descuiden ahí. Vamos a volver a nuestro loop anidado. Vamos a ver cómo podemos meter un loop dentro de otro loop. Ah, pero una cosa más dijimos que íbamos a hacer antes de... Aquí hagamos. Aquí hagamos. A ver. ¿Será? Borramos todo, borramos todo esto. Porque ya tenemos el otro. De hecho, vamos a borrar hasta la función. Pero vamos a quedarnos solamente en esa etapa. Por ahora es suficiente. Vamos a poner loop en loop. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Nada. Negro absoluto. Vamos a crear un for loop. Y es igual a 0. ¿Cuántas esferas queremos tener? 10. Sufi o más. 40. Y más. Vamos a decir no fill. Y el stroke va a ser de color 255. Súper. Entonces vamos a crear una elipse. Empecemos en Y. ¿Les parece? ¿O quieren empezar en X? Ya, bueno, en X. Y. Vamos a poner en el centro, ¿cierto? 200 en X. Es decir, en X siempre va a estar en este eje. Y vamos a decir, vamos a intentar que esté en Y. Entonces van a estar como en Y, va a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 40, ¿no es cierto? Nuestras elipses aquí dibujadas. Y el tamaño va a ser S. Veamos el resultado. Tenemos aquí nuestras elipses. Ahora queremos estirarle, ¿no es cierto? Ahí está como muy corto.
Para que el 40 llegue hasta el 400, deberíamos multiplicar esto por 10. Así, 40 por 10 se hace 400. Y tenemos nuestra serie de elipses, repitiéndose siempre con el mismo valor en X. Ahora fíjense la estructura, ¿no es cierto? Todo esto está pasando dentro de las llaves de mi for loop. ¿Cuál sería nuevamente lo que yo podría empezar a hacer? Esto puedo repetir y decir, hazme una en 100, hazme otra en 300. Que está bien, pero si es que quiero tener 40, igual que lo que está pasando aquí, me va a tocar escribir 40 líneas. Y si quiero hacer un cambio, me va a tocar cambiar en todas. Entonces, lo que vamos a hacer es repetir la misma estructura del for loop solamente para modificar X. Porque, ¿qué es lo que pasa si yo... A ver, hagamos antes otra cosa. ¿Cierto? ¿Qué pasa si yo le pongo aquí I por 10? Y va a ser el mismo siempre. Entonces, miren. 0, 0, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, así hasta 400, 400. Entonces, esto realmente no me interesa. Me interesa ir repitiendo con 0 y en todos los valores. Con 10 y en todos los valores. Con 20 y en todos los valores. Entonces creo otro loop con otra letra, que es J igual a 0. La misma estructura. J es menor a 40 y a J le sumamos de 1 en 1 los valores. Y vuelvo a abrir las llaves. Y aquí adentro voy a meter mi elipse. Entonces ahora solamente vamos a reemplazar por J. Vamos a ver qué es lo que pasaría si es que armo todo esto en J. Miren, los tengo aquí. Todo se está repitiendo, pero está apretadísimo. Ahora necesito saber cuánto tengo que multiplicar a J para que llegue a 40. Entonces a J la vuelvo a multiplicar por 10. Y tengo como este tramado, ¿no? Empiezo a tener estos patrones, estas texturas que puedo ir generando. Y además, como tengo variables, puedo pensar en reemplazarlas. ¿Qué pasa? ¡Qué bestia! Un montón. Solamente cambiando el tamaño de mi malla, ¿no? Pero ¿qué pasa si es que quiero cambiar estos valores de acá? Tal vez están demasiados. Vamos a hacer solo 20. Vamos a hacer solo 20. Tal vez están demasiados. 20, 20. Y habría que multiplicar acá por 20 y por 20 también. Esto multiplicado por 20 y multiplicado por 20. Empiezan a generarse estas formas que tal vez son como ya un poco más interesantes, ¿no? Estos patrones que los encontramos tal vez como más reproducidos en las figuras islámicas o... ¿A qué les hace acuerdo a ustedes? Como a los prints de azulejos, ¿no? También se parece a los prints de azulejos. ¿La cachamos mejor al loop anidado? Todavía no. O ya sí. Pero respóndanme, porque si no... Más o menos. Son dos for. Fíjate además como en la tabulación, ¿no? Hay un for
Y dentro de ese for yo creo otro for. Y ahí meto la figura, ¿no es cierto? Y ahí meto la figura. Pero tengo que utilizar los dos valores distintos. Uno para i y uno para j. Veamos cómo se producen. Voy a imprimir. Vamos a decir, imprímeme i y después j. Para ver cuál es el resultado de estas combinaciones. Miren cómo se suceden los elementos, ¿cierto? Primero pasa i, porque es el primer loop que creamos. Cuando i es igual a 0, entra en un for loop. Entonces, cuando i es igual a 0, j es igual a 0, a 1, a 2, a 3, a 4, hasta el 20. Se cierra este loop y vuelve acá. Y me dice, ¿qué pasa? Ahora i es igual a 1. Entonces, cuando i es igual a 1, vuelve a entrar en otro loop. Y en este otro loop, j es igual a 0, a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, hasta el 20. Y se acaba este loop y sale y regresa a iniciar nuevamente esto. Y me dice, ahora i es igual a 2. Acuérdense de esta estructura de acá. ¿No es cierto? Tienes la prueba, realizas una acción, actualizas y vuelves. Pero lo que pasa ahora, y acuérdense de este caso, del conejo, ¿no es cierto? En el conejo decíamos, hay un loop y dentro de este loop hay otro loop. ¿Quieren hacer el juego? Vamos a hacer el juego porque Sí. ya les caché que andan todavía ahí como medio extraviados. Pero con el conejo van a echarlo mejor. Ok. Entonces, como decir, haz una elipse. Para que el conejo salte, es decir, da 2 pasos. Y coge la zanahoria. Eso es decir, le dibujo una elipse, ¿no? Le dibuja 2. Ahora, gira y avanza. En este caso el camino es avanzar, girar, avanzar, avanzar. Un segundo. Ok, ahora entendemos esta lógica del loop. El conejo avanza y después tiene que avanzar. Entonces, para que se repita la acción, en lugar de que yo ponga 2 veces la flecha de avanzar, puedo decirle avanza y después se repite la misma acción y vuelves a avanzar. Este es el loop, ¿no? Esta es la misma idea del loop. Entonces vamos a decir, aquí el camino es que tú avances, das un salto, luego das otro salto y después giras. Y esta acción que se repita 4 veces. Ahora lo que vamos a hacer, ¿cierto? Fíjense, el conejo avanza, avanza y gira. Y aquí hay un loop para que se repita 4 veces la acción. Y después, el conejo, perdón, termina viendo. Avanza, avanza, gira. Avanza, avanza, gira. Avanza, avanza, gira. Avanza, avanza, gira. Aquí viendo para acá. Entonces yo voy a tener que decirle que después realice otra acción, que es
Por ejemplo, girar hacia el otro lado. Y avanzar. Uy, ya me hice bolas. Algo así. Gira para el otro lado. Y después avanza. Y creo que esto sería. Crucen los dedos. ¿No es cierto? Son dos loops distintos, con dos acciones diferentes. Ya, esta es la que me interesa mucho que veamos. Porque este es un loop dentro de otro loop. Entonces, lo que va a hacer el conejo aquí, que es lo que hemos venido haciendo todo este tiempo, es avanzar, avanzar y girar. Y esto es un loop. Entonces, avanza, avanza, giras. Avanza, avanza, giras. Avanza, avanza, giras y avanza, avanza, giras. Cuando termine, yo le puedo decir como, ya pues, ahora luego date la vuelta para el otro lado. A ver, bueno, veamos qué pasa aquí. Entonces, cuando terminó el loop, yo le dije, ahora gira hacia el otro lado. Y voy a hacer que esto se repita. Todo esto se repite de nuevo. Entonces, miren, avanza, gira 4 veces. Gira para el otro lado y empieza a repetirse otra vez el mismo loop inicial. Pero es importante que ustedes mismos resuelvan el ejercicio para terminar de aterrizar esta idea de los loops, ¿no? Y de los loops dentro de otros loops. Vamos a hacer otro ejercicio que no sea con elipses, sino con líneas. Mismo esquema, for loop. Y es igual a 0. Ah, pero yo iba a hacer otra cosa acá. Bueno, no, ya la hago. Este se me quedó fuera. Y es igual a 0. Y es menor a 40. Y más. Vamos a hacer líneas, ¿cierto? Queremos que la primera línea, mucho 40, pongamos solo hasta 10, ¿ya? Es menor o igual. La primera línea va desde el punto 0, 0, en este caso es i, 0, hasta el punto i, 400. Entonces vamos a poner las líneas así. En X va cambiando, ¿no es cierto? Desde 0, 0 al 0, 400 hasta el 10, 0 y 10, 400. En este caso voy a multiplicar por 40. Y por 40. Para tener mis líneas distribuidas a través del espacio. Si es que quiero tener lo mismo, vamos a hacer otro loop aparte. Voy a hacer lo mismo, pero en Y. Entonces, J es igual a 0, J es menor o igual a 10. Y a J le vamos sumando de 1 en 1. Y creo acá mi loop nuevamente. Línea. En este caso vamos a trabajar sobre Y.
Y vamos a decir, ajá, acá va a ser 0 en X, ¿cierto? Algo en Y, 400 en X y lo mismo en Y. Entonces, este algo es mi J que va cambiando. Mi J. Hablo mi J. ¿Qué es lo que pasa cuando pongo play aquí? ¿No es cierto? Tenemos desde el 0 hasta el 400 en X y las líneas en Y van a crecer hasta el 10. Que yo tendré que multiplicar posteriormente por algún valor, como 40 aquí y 40 acá. Entonces tengo mi cuadrícula. La pregunta es, claro, ¿cómo hago para fusionar estos dos elementos y reducir la cantidad de líneas que tengo? O para poder modificarlos más fácilmente. Entonces, mi expresión en este caso, es decir, dentro de este for loop, en donde ya está definido I, voy a definir J. ¿Cierto? Y copio todo lo que está abajo. J es igual a 0. J es menor o igual a 10. J más más. Y aquí abro nuevamente mis llaves. Y a esta línea que está acá, yo la incluyo aquí. Y si en este caso multiplicaba I por 40, acá hago lo mismo. Multiplico J por 40. Y acá voy a hacer lo mismo. Voy a multiplicar J por 40. Uy. Algo pasó. A ver, vamos a comentar esto. Creo que no estoy haciendo nada. Ah, estoy haciendo puntos en lugar de líneas. Estoy haciendo puntos en el espacio. ¿Vieron lo que pasó? Tenía que hacer... Tenía que ser así. Pues bien. Creo que aquí no nos estamos ahorrando mucho. Entonces creo unas líneas para I y otras líneas para J. Sí, en este caso me acabo de dar cuenta que no nos estamos ahorrando mucho, pero el principio es el mismo, ¿no? El principio es el mismo, digamos. Preguntas, cholos. Seguimos con dudas. El trabajo está en practicar e ir resolviendo. Y mientras vamos resolviendo, vamos aprendiendo. Entonces, no se estresen. Mientras hacemos, vamos reforzando estos conceptos. Voy a añadir un elemento adicional. Voy a añadir un elemento adicional que no es tan difícil de cachar, que más bien es bastante sencillo. Vamos a dejar de imprimir esto. Vamos a aumentar el stroke para poder cachar cuáles son las líneas. A 2, ¿eh? Como, claro, nosotros... A ver, ¿cómo empezamos con esto? Vamos a hacer... vamos a empezar a hacer como... a jugar con estas posibilidades que nos brindan las máquinas de trabajar estos procesos de manera también
aleatoria. Algunos de estos elementos al menos de manera aleatoria. Vamos a hacerlo ahorita con lo que es más fácil. ¿Cuál es nuestra capacidad de modificar, por ejemplo, el tamaño de las elipses? Dijimos, claro, aquí es 40. ¿Cómo es si fuera 80? ¿Qué pasaría si fuera 180 el tamaño, ¿no? ¿O qué pasa si es que esto es 280? Pero también la pregunta es como, ¿qué pasa si es que nosotros no somos quienes definimos el valor, sino la máquina cada vez que se ejecuta el programa? Para eso nosotros podemos utilizar una función que se llama random. Lo que hace random es crear números aleatorios. Entonces yo le puedo decir, dame un número que esté entre 0 y 200. Y este número va a ser S, ¿cierto? Y S es el tamaño, el diámetro de nuestras circunferencias. Ah, ok. Pausa. Pausa. Cuando quiero utilizar random, no puedo hacerlo acá. Tengo que hacer dentro de la función setup. Aquí creo mi variable S, y acá le digo S es igual a random. Ok. Miren, chiquito. ¿Cuánto será ese tamaño? Y la próxima vez, claro, medianito. Y la siguiente, es ínfimo, esto es casi 0. Y cada vez que generamos, con el mismo patrón, ¿no es cierto? Con el mismo esquema, podemos empezar a tener estos juegos generativos. Y con esto, claro, acabamos de crear como 200 posibilidades que empiezan a iterar cada vez que nosotros reproducimos nuevamente nuestro ejercicio. Entonces vamos a ir primero a la tarea. Vamos a ir primero a la tarea. O al ejemplo primero. O a la tarea. O al ejemplo. No sé. Entonces, a mí me lleva a esto finalmente. Esto es donde me lleva a primer semestre. No sé si ustedes lo vieron en primer semestre. Yo lo vi en primer semestre. Los fundamentos del diseño bi y tridimensional de Lucius Wong. ¿Se acuerdan de ese librito? No sé si todavía lo utilizan en clase. Pero a mí sí me gustaba Lucius Wong. A mí sí me gustaba Lucius Wong. Y este man trabaja muchísimo a partir de formas súper básicas. A partir de las repeticiones de formas básicas. Entonces, poco a poco se va volviendo más. Miren esto, ¿no? Poco a poco se va volviendo más elementos parecidos a los que nosotros trabajamos. Miren esto de acá. Que son desde ejercicios como súper básicos de diseño para aprender a entender la forma, ¿no? Para entender como las características que vienen derivados de esos elementos formales. A otro tipo de sistemas basados en las lógicas de superposición, de sustracción, de intersecación. Entonces revisen el libro y definan una base, una fuente, que como este va a ser mi punto de partida. Hacia aquí es a donde quiero llegar. Y en base a eso, vamos a trabajar en un sistema que después se convierte en un elemento generativo. Me parece que al menos un elemento randómico. Me parece, ya les confirmo. ¿Dónde estará?
en donde cada vez que ejecutemos de nuevo el programa, vamos a tener una respuesta diferente que siga teniendo esta misma base. Utiliza 2 o más variables. Genera números randómicos. Los randómicos no tienen que estar como al menos en 1, ¿no? 2 for loops, ¿cierto? Y al menos que uno de esos sea un loop anidado. Acuérdense, estos puntos son claves, ¿no es cierto? El código siempre comentado, con indicaciones claras de lo que están haciendo y que se ejecute sin errores, ¿cierto? Que no nos bote errores como lo que me acabó de pasar a mí hace un rato, en donde dice como no puedes crear el número random fuera de una función. Vamos jugando, vamos experimentando y mientras van haciendo, la van cachando. Tranquilos. Ah, este está bien bonito, parece como esos manteles que pones debajo de los floreros. ¿Todo bien? Están como más callados de costumbre. Sí, todo bien. Ya, súper. ¿Quieren ver el otro ejemplo? Les voy a enseñar con el otro caso porque me parece bellísimo. Los super shapes. Es muy probable que todavía no tengamos todos los aprendizajes para poder llegar a esto. Pero es una buena fuente de inspiración igual en este momento. Me gusta muchísimo el trabajo de Reza. Entonces pueden como buscar más sobre su trabajo. Sin embargo, llega a nosotros como esta idea de las formas paramétricas. De empezar a jugar con la forma a partir de modificar los parámetros. Se supone que hay una aplicación. Ayer intenté descargarla y no lo logré. Abramos a ver si es que ahora ya funciona. Cruzo los dedos. Bello, ¿no? La misma idea, ¿no es cierto? El mismo esquema. Mismo esquema para poder entender hacia dónde va el diseño en función del código. Que hay como estas dos definiciones claras. La una es el diseño paramétrico y la otra el diseño generativo. No. Entonces, si ustedes quieren, podemos dar un pasito más. Si no, Y Javi, dime. sobre el deber, no me quedó muy claro unas cositas. No sé si que puedes repetir mejor eso antes de avanzar con otro más. A ver, ¿qué no te quedó claro, Cholo? A ver, voy a dejar abierto el micrófono. Hay una parte en la que dice, o sea, hay que hacer en base a Wong, al libro ese, la composición, porque dice, aplica conceptos de principios y fundamentos de diseño para crear la composición gráfica generativa. Y de esta composición, en este mismo, digamos, código, tienen que haber las dos variables, los dos for, en una sola composición. O sea, ya. Claro. Mira, por ejemplo, aquí tenemos el for loop para crear las elipses. O sea, este es un for anidado para crear las elipses. Tenemos otro for loop para crear las líneas. Esto podríamos hacer otro for loop para crear otras cosas.
Entonces son 2 de líneas. Ah, no, una. Ah, no, el for loop no importa si es de líneas o si es de elipses, ¿no? No Sino importa. tienen que ser solo 2. Ya, Mm, ya. Ahora sí estoy que ujú. Un loop Tenemos una anidado, variable, que es el que ya hice. ajá, números randómicos que se generen en función de algo. 200 al 400. Entonces es demasiado. ¿Vieron? Capaz del random lo que termina definiendo es cuál es el peso Una del cruz. stroke. Unas cruces. Ahí ya le ven como una cruz en el centro. Así que denso. Heavy. Puede ser randómico, es el stroke weight, ¿cierto? Stroke weight. Vamos a hacer una variable randómica. Entonces creamos dos variables. Y el stroke weight le decimos random entre 0, no, es muy poco, entre 2 y 10. Esto es solamente para las líneas que cruzan, ¿no? Va a volver como muy pesado, tal vez. Ok. Y aquí Ya, podemos heavy. dibujar de nuevo. Esto está bello. Carajo. Ujú. Entonces, la idea es que ustedes partan igual de algo que está preelaborado. O sea, gráficamente al menos, para decir, hacia aquí creo que podría llegar. También es importante poco a poco entender cuán fácil o cuán difícil puede ser desde el código acercarse a cosas que están hechas, porque es súper fácil que te salgan cosas como muy al azar, ¿no? Como va, elipse, línea, play, chuta, esto está como re lindo. Pero también es importante cachar cuán fácil o cuán difícil puede ser llegar a generar una idea que tienes como preconcebida. Ya. Entonces prácticamente tenemos que usar estas variables para acercarnos con una composición gráfica de este libro de Wong, más o menos. Sí, sí, Listo, Javier, así está claro. súper. Súper. Le subimos un poquito. Bastante Más. más. No. Depende No. de lo que ustedes digan, pues. Si Ya ustedes me dicen no, que sí, sí. Si no, no. ya no. Ya, bueno. Ya no, Javier. Mejor podemos ir como que adelantando el deber y ahí tú nos vas revisando Mejor cómo nos va. podemos irnos, dice. Mejor ya podemos Más bien, vamos, nos dijo el José. Pero ya si te vas a ir, mejor quédate. Ya, de una. Avancemos y me van haciendo preguntas que aparezcan en el camino. Sí, Súper. sí, mejor.